Entonces, como les estaba comentando, ya tenemos el triángulo que nos permite saber cómo se proyecta, nos permite saber cómo se proyectan las velocidades de los coches a partir de la línea que nos permite unir ambas posiciones en el tiempo t igual a 0, con lo que se ha obtenido la velocidad de la fuente sonora al multiplicar el coseno del ángulo θ por la velocidad de la fuente sonora, lo cual nos dio 1.583 metros entre segundos. Ahora, la velocidad del oyente sería igual a la siguiente: la velocidad del coche que se va a pasar el alto, que es de 3 metros en 3 segundos, 3 metros entre segundos, por el coseno del ángulo alfa, el coseno de alfa, lo que me da igual a, lo que me daría igual a coseno de alfa, ¿dónde está alfa? 52.36. Entonces sería el coseno de 52.36, coseno con la calculadora en DEG, y me da 0.6106 por 3, me da 1.832. Entonces tendría 1.832 metros entre segundos. Está. Ahora ya solamente falta que aplique la expresión de la frecuencia aparente del efecto Doppler. Entonces, ¿qué dice mi expresión? Dice lo siguiente: la frecuencia aparente sería igual a la velocidad de la fuente del sonido más menos la velocidad del oyente entre la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente sonora por la frecuencia. ¿Qué caso tenemos aquí? ¿Se están acercando ambos, el oyente y la fuente sonora? Sí. De hecho, van en ruta de colisión. Bueno, no van a chocar, pero sí van en ruta de colisión porque uno se va a pasar el alto. Entonces tendría, se acerca y se acerca, más y menos. La frecuencia aparente entonces sería igual a, en este caso en particular para el tiempo t igual a 0, sería velocidad del sonido más la velocidad del oyente, en este caso, que es esta acá, entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente sonora, que es la que está aquí. Entonces yo tendría 343 metros en 3 segundos, la velocidad del sonido más la velocidad del oyente. Que es igual, que en el tiempo, claro, estamos haciendo el análisis en el tiempo t igual a 0, que en este caso sería la velocidad del oyente. Sí está acá, sí. 1.83232 metros entre segundos entre 343 metros entre segundos menos la velocidad de la fuente sonora, que es 1.583 metros entre segundos. 1.583 metros entre segundos. Ya está. Metros entre segundo, y esto me va a dar igual a una frecuencia aparente de 343 más 1.832 me da 344.832 metros entre segundos, entre 343 menos 1.583, 341.47 por la frecuencia. No hay que olvidar, aquí se me olvidó, miren, frecuencia, la frecuencia del claxon, y aquí frecuencia. Eso es muy importante, si no, ¿por qué lo multiplico? Para saber la frecuencia aparente. ¿Dónde está el correcto? Aquí está. Ya está. Por la frecuencia del claxon del coche, que está como maniático sonándolo al ver que el otro se quiere pasar el alto. Entonces tenemos la frecuencia de ese claxon es un dato que nos da 5.7 kHz, o lo que es lo mismo, 5.7 por 10 a la 3 Hz. Entonces yo tendría que este es igual a la frecuencia aparente a 344.832 en 344.832 entre 341.47, lo que me da 1.00984 por
5.7 kilohertz me da por 5.7 kilohertz, que es lo mismo a 5.7 por 10 a la 3, me da 5.756 kilohertz. 5.756 kilohertz. 5.756 kilohertz. Como se han dado cuenta, la frecuencia aparente es mayor a la frecuencia normal del claxon, porque el oyente y la fuente sonora se están acercando. Es como cuando ustedes van en el camión, van al transporte público, cuando iban a la escuela y pasaba una ambulancia sonando su sirena. A medida que la ambulancia se acercaba, ustedes podían notar cómo el sonido aumentaba, era más agudo, es decir, tenía una mayor frecuencia cuando la ambulancia se acercaba a ustedes, a diferencia que cuando la ambulancia ya pasaba y se estaba alejando de ustedes, donde el sonido de la sirena es más grave, con menor frecuencia. Aquí es con mayor frecuencia porque tanto el coche infractor como el coche que está enojado están acercándose. Bueno, el conductor del coche que está enojado, ¿verdad? Suena como Cars, que los coches son los que se enojan y no los conductores. Ahora ya. Ahora ya está. Muy bien. Vamos con el tiempo número 2. Con el tiempo número 2 tenemos que hacer el siguiente análisis. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre el tiempo 1 y el tiempo 2? Aquí me faltó ponerle sus subíndices. El tiempo 1, el tiempo t subíndice 2 y el tiempo t subíndice 3. Han pasado 2 segundos. Y tenemos que la aceleración del coche infractor está aumentando porque se quiere pasar el rojo. Entonces está aumentando. Bueno, no, la aceleración se mantiene igual. Lo que aumenta, la aceleración es constante. Lo que aumenta es la velocidad del coche número 1 que se quiere pasar el rojo. Y de hecho se lo va a pasar. Mientras que la velocidad del coche donde va el conductor enojado, presionando su claxon como loco, no cambia, se mantiene constante. La velocidad del coche infractor, su velocidad inicial en el tiempo t igual a 0 era de 3 metros entre segundos. Pero a partir del tiempo t igual a 0 empezó a ejecutar una aceleración constante de 3 metros entre segundo al cuadrado, con lo cual su velocidad obviamente está aumentando a medida que transcurre el tiempo. Mientras que la otra velocidad, la del coche que está sonando el claxon como loco, no cambia, es constante, porque no quiere chocar. Entonces vamos a calcular calcular las velocidades. Voy a tener que calcular las distancias que recorren ambos coches 2 segundos después de que inició el análisis, es decir, 2 segundos después del tiempo t igual a 0, porque estamos en el tiempo t subíndice 2, que es igual a 2 segundos. Entonces yo tengo las expresiones de la distancia que ustedes ya han visto en mecánica clásica. Entonces ahora voy a hacer el análisis para el tiempo t. Aquí lo voy a señalar. Ahora voy a hacer el análisis. Ahora voy a hacer el análisis para el tiempo t subíndice 2 de 2 segundos. 2 segundos después de iniciar el análisis, en los coches obviamente han recorrido distancias. El coche que está sonando su claxon como loco y cuya velocidad no cambia, ha recorrido 4 metros. La distancia del coche 2 de subíndice 2 ha recorrido 4 metros. ¿Por qué lo sé? Porque al multiplicar su velocidad por el tiempo, su velocidad de 2 metros en 3 segundos, por el tiempo de 2 segundos nos da 4 metros. Ha recorrido 4 metros. Mientras que el coche que está acelerando, el coche infractor de subíndice 1, aquí lo voy a poner de subíndice 1, sería igual aquí la velocidad inicial del coche 1, por el tiempo que estamos considerando, 2 segundos, más un medio de la aceleración del coche 1, que es de 3 metros por segundo al cuadrado, 3 metros entre segundo al cuadrado, por el tiempo que estoy considerando al cuadrado, 2 segundos al cuadrado. Recuerden, estas expresiones vienen de mecánica clásica, de su curso de mecánica clásica, que erróneamente, le llaman física clásica, aunque física clásica es mecánica clásica, electricidad y magnetismo, ondas mecánicas, ya lo mencioné, óptica y otras cuantas. Física clásica no solamente es la de primer semestre, es muy poco, eso debería llamarse mecánica clásica. Entonces están votando por cambiarle el nombre. Entonces tenemos 2 por 2, 4 por 3, 4 por 3 es 12, 4 por 3 es 12.
entre 2, 4 por 3, a ver, no, 2 por 2, 4, 4 por 3 es 12, 12 entre 2 es 6, 6 más, y ahora solamente tengo que calcular 6 más la velocidad inicial del coche 1 por el tiempo, 3 que es 3, 3 por 2, 6, entonces tendría 12, ha recorrido 12 metros, 12 metros, pero lo voy a checar una vez más para cerciorarme de que sea correcto este resultado. 2 por 2, 4, 4 por 3 es 12, 12 entre 12 es 6, 2 por 3 metros por entre segundos, la velocidad del coche inicial es 6, sí, es 12 metros, 12 metros. Entonces, el diagrama, ¿cómo me quedaría? Para el segundo tiempo, en tiempo t subíndice 2, el coche número 2 ha recorrido 4 metros. Ahora, el triangulito que nos permite saber las posiciones de ambos coches en este análisis habría cambiado. Ahora ya no va a ser la distancia del coche 1 al centro del cruce de 17.5 metros. Va a ser 4 metros menor, es decir, 13.5 metros. Y lo voy a poner. 13.5 metros. 13.5 metros. Ya. Mientras que la distancia de separación del centro del cruce con respecto al coche 1 ya no sería de 13.5 metros, sería mucho menor. Sería ahora de, bueno, sería esa distancia menos los 12 que el coche infractor 1 ha recorrido. Sería 13.5 menos 12, porque es lo que ha recorrido, 12 metros. Entonces 13.5 menos 12 es 1.5. 1.5 metros es la distancia que le falta al coche infractor por alcanzar el centro del cruce, salirse con la suya y que el coche número 2 siga enojado. Además de que ya tiene una velocidad superior, ¿verdad? Ahí está. 1.5 metros. 1.5 metros. Ahí está. Muy bien. Ahora es el momento de calcular los ángulos. Muy bien, yo tengo distancias y tengo, nuevamente vuelvo a hacer mi ángulo teta, claro, para el análisis del tiempo t igual a 2 segundos, y mi ángulo alfa. Alfa, teta y alfa. Pero antes yo quiero saber la velocidad del coche infractor, porque su velocidad ha cambiado. Dado que se está acelerando, ahora la velocidad del coche infractor es mayor, y la puedo calcular por medio de las expresiones de mecánica clásica. Velocidad final del coche 2, B subíndice F2, velocidad final del coche 2, F2, sí, F2, es igual, yo sé aquí, a la velocidad inicial, la velocidad, pero es el coche 1 el que está acelerando, sí, cierto, la velocidad, la velocidad final del coche 1 que está acelerando es igual a su velocidad inicial más su aceleración por el tiempo, que sería velocidad final del coche 1 infractor. Su velocidad inicial es de 3 metros entre segundos, 3 metros entre segundos, mientras que su aceleración es de 3 metros entre segundo al cuadrado, la aceleración local, por el tiempo, que es 2 segundos. Esto me daría velocidad de F1 del final del coche 1, del coche infractor, 3 por 2, 6, 6 más 3, 9 metros por segundo. Sería su nueva velocidad, 9 metros por segundo. Dejen checo, 3 por 2 es 6, 6 más 3 es 9, sí, es 9 metros por segundo. Ahora sí voy a calcular los ángulos que tengo para este nuevo análisis del tiempo t igual a 2 segundos. Tendría lo siguiente: tangente de teta. Tangente de teta sería igual al cateto adyacente. Teta, cateto adyacente, 1.5 metros. Entre cateto opuesto, 1.53 metros. Entre el cateto adyacente de teta, que es el cateto adyacente de teta, que es 13.5 metros. Lo que me da 13.5 metros, lo que me da, a ver, déjenme saco la calculadora. Entonces tendría 1.5 entre 13.5, lo que me da shift, tangente a la menos 1 para obtener el ángulo en grados con la calculadora en DEC, me daría 6.34 grados. Ahí está, teta es igual a 6.34 grados. Ahí está. Y ahora voy a calcular a alfa. Nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos, considerando que esto es un triángulo rectángulo y este es de 90 grados, es igual a 90 grados, el ángulo recto, más teta, más alfa igual a 180 grados.
Entonces alfa sería igual a a 180 menos 90 grados menos teta. Lo que me da alfa es igual a 180 grados menos 90 grados menos teta. Lo que me da 90 menos 6.34 me da 83.66 grados. 83.66 grados. Ya está. Ahora voy a de nuevo tomar mi triangulito del análisis, como lo hice en el análisis pasado. Lo voy a tomar y lo voy a dibujar en la siguiente página, con lo cual la línea que une a los coches al coche 2 y el coche número 1 va a descansar sobre la horizontal para que podamos aplicar un análisis simplificado de cómo se proyectan las velocidades sobre dicha línea, al igual que lo hicimos hace rato. Entonces tendría lo siguiente. Me salió muy mal esta línea. Mi coche infractor es el 1. Mi coche 2 es el enojado. Bueno, el conductor enojado. Entonces tenemos al coche 1 en esta pose y estamos cambiando el triangulito. Entonces tomo mi triangulito que me permite analizar las posiciones de los objetos para el tiempo t igual a 2. Está mi triangulito. Lo tomo y hago descansar la línea sobre la que expresa la distancia de separación entre el coche con el conductor molesto, enojado, que está como loco sonando su claxon, y el coche número 1, el coche infractor, que ya casi se pasó el alto. Entonces yo tengo la velocidad del coche del conductor enojado que está sonando su claxon es igual a la velocidad que actúa sobre la línea que une a este coche con el número 1. Sería igual aquí. Bueno, en este caso la velocidad de la fuente sonora sería igual a la velocidad del coche 2, que no cambia porque no quiere chocar, que es de 2 metros entre segundo, 2 metros entre segundo, por el coseno del ángulo teta, que en este caso, porque estamos buscando la proyección de su velocidad sobre la línea de acción que lo une al coche del 80, para así aplicar el efecto doble, por el coseno del ángulo teta, que nos permitirá saber la línea de la que nos permitirá saber sí está bien, sí, vamos. Entonces sería el coseno de teta, que es teta, ¿ves? 80, no, ese es el otro. 6.34 grados. 6.34 grados. Entonces yo tendría 6.34 sí está bien. Entonces yo tendría, bueno, casi esto casi coseno, pero es la velocidad. Sí, porque el oyente ya está allá. Entonces, el otro sí lo está viendo, se está acercando a él y el otro no se está moviendo. A ver, estoy analizando el diagrama. Entonces el oyente, la fuente sonora se acerca, pero la velocidad que proyecta, pues sí, entonces está bien. 6.34, pero es muy pequeñito. A ver, espérame un tantito. Sí, ya me estaba confundiendo. Por un momento estaba relacionando por un momento, y esto es un error un tanto común, estaba razonando el funcionamiento de la función coseno con la función seno, y obviamente estaba teniendo problemas en la interpretación, pero no, esta es función coseno, no función seno.
Entonces sí, el coseno de 6.34 grados casi es 1. Entonces 6.34 coseno 0.993. 0.993 por 2, que me daría 1.987. 1.987. Sí, tengan cuidado porque muchas veces uno confunde cómo funciona la función seno con cómo funciona la función coseno, porque su comportamiento es el mismo, solamente que están desfasados entre ellos 90 grados. Por ejemplo, yo ahorita me estaba confundiendo en lo siguiente. Estaba razonando. Ya en el tiempo t igual a 2, casi, el coche infractor se encuentra justo enfrente del coche del conductor enojado. Por lo tanto, podríamos decir que casi toda la velocidad del coche del conductor enojado se proyecta sobre la línea que la une al coche del conductor infractor. Entonces su velocidad casi al 100% tendría que proyectarse sobre esa línea, lo cual en efecto es así, casi al 100% se proyecta sobre la línea que une ambos coches. Esto solamente se obtiene si el argumento del coseno es muy pequeño, casi cero. Y yo me estaba confundiendo con el funcionamiento del seno, que es todo lo contrario, y por eso es que estaba pensando que me había equivocado, pero no, todo va bien. Y por eso es que hay que tener cuidado en la forma en la cual uno razona cómo funciona la función seno y coseno. Ya está. Ahora sí, la velocidad del oyente, que es la del coche infractor, para analizar el efecto Doppler en el tiempo t igual a 2 segundos, sería igual a la siguiente. La proyección que tiene esa velocidad que actúa sobre esta línea, sobre la línea que la une al coche de la fuente emisora de sonido, la cual sería igual a velocidad del oyente 2 segundos después de haber iniciado el análisis, su velocidad final, porque en este caso ya ha aumentado su velocidad, y su velocidad a los 2 segundos es la que acabamos de calcular, de 9 metros en 3 segundos. 9 metros en 3 segundos, 9 metros en 3 segundos, por el coseno de su ángulo, que es 83.66 grados. 83.66 grados. Que ya sería muy poco. ¿Por qué? Porque ahora el oyente se encuentra justo en la casi. Ahora el oyente se encuentra casi enfrente de la fuente sonora. Entonces, cuando se encuentra en un punto enfrente de la fuente sonora, o casi enfrente de la fuente sonora, y su velocidad es perpendicular a la velocidad sobre la cual actúa la fuente sonora, podríamos decirse que el oyente no se está alejando ni acercando, o no se está alejando mucho ni acercando mucho de la fuente sonora. Es por eso que el efecto Doppler no tendría gran acción en este instante del tiempo para la velocidad del oyente, que es pequeño. Esto es igual a coseno de 83.66 grados por 9, que me da 0.99 metros entre segundos. 0.99 metros entre segundos. Y esto es igual 0.99 metros entre segundos. Y ahora sí voy a aplicar la fórmula de la frecuencia aparente para el efecto Doppler, que sería frecuencia aparente es igual a velocidad del sonido más menos la velocidad del oyente, velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente sonora, por la frecuencia. En este caso sería la frecuencia aparente es igual a la velocidad del sonido, 343 metros en 3 segundos, más la ¿qué pasa? Se siguen acercando, entre ellos, vamos a verlo. A ambos cochecitos les falta todavía distancia para alcanzar el punto que intersecta ambos caminos, el centro del cruce. Entonces se considera que todavía se están acercando tanto la fuente sonora como el oyente. Entonces aplicaría más y menos, más la velocidad del oyente, que es de 0.99 metros en 3 segundos, entre 343 metros en 3 segundos, menos la velocidad de la fuente sonora, menos 1.987 metros entre segundos. ¿Listo? Por la frecuencia, lo que casi siempre se me olvida poner, por la frecuencia, y esto sería igual a
343 más punto 99 es 343.99. 343.99 metros entre segundo. Entre 343 menos 1.987, lo que me da 343 menos 1.987, lo cual me da 341.03. Entre 341.013 metros entre segundos. Entonces, ahí por la frecuencia. Entonces la frecuencia aparente sería igual a, llevo a cabo la división, ¿verdad? 343.99 entre 341.03. 1.0087 por los 5.7 kHz del claxon del coche del conductor enojado, me da por 5.7 kHz, que es lo mismo 5.7 por 10 a la 3, me da 5.749 kHz para la frecuencia aparente. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces vamos por el tercer. A ver, ¿cuánto queda? 7 minutos. No queda mucho tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Dudas? Bueno, entonces por el momento me despido. Que tengan una buena martes. Buen martes. Ya casi se acaba todo esto. Nos vemos. Cuidan. Hasta pronto.